Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos al 6º episodio de nuestro podcast La Educación de Hoy. Este es un episodio muy especial porque es el episodio que cierra la primera temporada ya de este podcast. Bienvenida, Mariana, a nuestro cierre de la primera temporada. Hola Silvia, pues muy contenta ya con todos estos episodios que hemos realizado. Creo que la información bastante completa. Sabemos que vienen muchas personas escuchando los episodios poco a poco y tomando su tiempo. De esto se trata, de que tenga una continuidad y que no nos abrume su contenido. Así que voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. No voy a entrar en detalles, pero sí como para ordenar un poco nuestras ideas de los temas pasados. Iniciamos este podcast con nuestra introducción. Luego empezamos a introducir lo que eran las destrezas del siglo XXI y cómo se ven en la educación de hoy, cómo estamos preparando a nuestros hijos y estudiantes ante las destrezas del siglo XXI. Después también hablamos de todas las categorías de acuerdo al estudio del del Foro Económico Mundial y hablábamos primero en el episodio número, ¿cuál fue este? Fue en el episodio número 2, ese es el que yo hablé de la parte académica y si era importante y cómo se visibilizaba la academia hoy en día. Y para mí ese es de mis pasiones. Después, Ese fue el número 3, el episodio número 3, el el que número hablaste de 3. la academia. Bueno, es el número 3, hablamos de la academia. Después, el 4, hablamos de todas las competencias creativas de innovación y cómo se reflejaban. En ese hicimos énfasis más en tu formación y cómo se visibilizaba esta área desde los ojos de un creativo. Y por último, hablamos de todas las características de personalidad, como lo que son las persistencia, resolución de conflictos, pensamiento creativo también está acá, y cómo esto se ve reflejado dentro de la educación actual, si es que se ve. Entonces, esto es más o menos de lo que hemos venido hablando. Ya hoy procedemos a hacer un cierre, no del tema, porque este es un tema que nos va a acompañar a lo largo de nuestra existencia en el podcast, Sí. porque buscamos, ¿verdad?, informar más que todo basado en este mismo pensamiento, en una educación para hoy que siempre va a comprender las destrezas del siglo XXI. Así que contanos qué tenemos para hoy. Sí, yo quiero contarles que Mariana tuvo la oportunidad hace unos días de conversar o de chatear, mejor dicho, con la persona que escribió precisamente el artículo que les ponemos siempre en el link de los episodios sobre el estudio del Foro Económico Mundial. Y ella le contaba cómo este estudio fue parte de un informe más grande que se llama el informe de los trabajos del futuro. Y yo quisiera agarrarme de ahí para hablar en este último episodio, de esta primera temporada, que los trabajos del futuro ni siquiera los conocemos. Yo recuerdo en algún momento que LinkedIn, que es una red social profesional, había publicado, publican todos los años como cuáles son el top 5 de trabajos más buscados, por así decirlo, todos los años. Y recuerdo que ya de algunos años para acá, ese top 5 de trabajos que salen son trabajos que no existían 3, 5 años antes. Los trabajos vienen evolucionando muy rápido, algunos de ellos gracias a la tecnología y gracias a las posibilidades que tenemos. Y eso significa que los trabajos a los que se van a enfrentar los niños que estamos formando hoy
no los conocemos. Los retos a los que se van a enfrentar no los conocemos. Y por eso es que estamos hablando de estas destrezas, porque estas destrezas soportan lo que necesita una persona para enfrentarse precisamente a los trabajos del futuro. Entonces yo creo, para plantear y empezar a plantear estas conclusiones, que las escuelas y los educadores deberían preguntarse, bueno, y por qué no los papás también, ¿para qué está ahí la educación? ¿Por qué estamos educando a nuestros hijos? ¿Cuál es ese gran por qué? ¿Cuál es esa gran esencia? ¿Cuál es esa gran razón detrás de la educación? Eh, ¿Estamos educándolos por notas? ¿Estamos educándolos para que aprendan sobre algún tema o alguna materia en particular? No, estamos educándolos para que se preparen de la mejor manera, para que se empoderen con habilidades, con cualidades, con competencias para lo que les espera en el futuro. Eh, ¿Qué pensás vos, Mariana, a nivel de currículum? Vos que sos experta en este tema, ¿qué pensás vos a nivel de currículum que debe verse en las escuelas hoy en día si queremos que respondan a los trabajos del futuro? Bueno, Silvia, muy bien. También quiero agradecer en este espacio a esta autora. Ella se llama Jenny Soffel. Y pues sí, tuve la dicha de poder contactarla y de poder conversar con ella. Y también, pues le agradezco que gracias a ella fue que yo empecé a informarme y que buscamos que los demás también pues se informen. También hacer énfasis de que este estudio y este reporte de los trabajos del futuro, Future Jobs Report, estuvo hecho en el 2020, lo pueden encontrar, les vamos a dejar el link aquí en este Sí, episodio, y es un reporte de 163 páginas. Entonces hay bastante estudio detrás del mismo, un excelente trabajo y pues vale la pena pues leerlo si hay mayor interés. Con relación a lo que es el currículum, esto es una pregunta bastante afín a lo que hago. Yo soy desarrolladora de currículum, he desarrollado currículums de cursos, currículum entero de escuelas, de instituciones, también he trabajado como content developer para eh, en ciertas compañías acá en Estados Unidos y pues siempre a la hora de hablar de currículum, siempre pensamos en la parte académica y volvemos a caer en lo mismo que caíamos en los primeros episodios, ¿verdad? Que nosotros estamos estructurados para pensar que el currículum es sinónimo de aprendizaje y que ahí solo pueden caber letras, números y, y listo. Si no está science, reading, writing, spelling, grammar, ya no funciona. Entonces, como desarrolladora de currículum, debo decir que sí, estas áreas sí tienen un rol muy importante porque deben haber estándares y deben haber lineamientos que nos lleven a saber nuestras expectativas. No son lo único que se puede llegar, pero sí son un nivel, un parámetro de alcance importante. Pero el currículum no se debe limitar a lo académico, porque en este currículum también debe de haber un currículum de juego. Y aunque el juego sea abierto, y eso vamos a hablar después en una futura temporada, aquí estoy aquí sí. tirándoles un hint de lo que viene. Em, Aunque el juego pueda ser desestructurado, siempre hay competencias que podemos lograr trabajar detrás del juego y esto uno no solo se las imagina, deben de tener una malla para uno poder saber a dónde se trabaja, igualmente con el desarrollo socioemocional, que ese es un poco más conocido porque gracias a la vida tuvo más alcance en los últimos años y lo han tomado en cuenta, pero también debería haber un currículum de salud mental, también debería de poder haber un currículum de destrezas del siglo XXI. Todos estos son currículums que yo he ido también agregando dentro de mi currículum madre del programa de Learning Garage y me siento bastante cómoda, pero sí creo que las escuelas deben de revisar sus currículums. Hay muchísimas instituciones que no tienen mallas curriculares, sino que simplemente siguen programas y compran programas. Y esto es importante entender que los programas son muy valiosos y
Sin embargo, los programas para que sean exitosos deben de cumplir unos estándares y para cumplir estos estándares deben tener una cierta cantidad de actividades, de contenido y por eso es que se hacen lo que se llama comprehensive. Entonces, no necesariamente se tienen que cumplir al pie de la letra si usted conoce bien lo que es la malla curricular, pero si la escuela no tiene una malla curricular y solo está siguiendo el contenido de un libro o de un programa, van a tener grandes lagunas en todo lo que venimos hablando de destrezas del siglo XXI. Entonces, aquí en resumidas cuentas, la escuela debe de tener una malla curricular de acuerdo a las necesidades del siglo XXI y todas sus categorías. Y los padres de familia deben de poder exigir poder visibilizar este contenido, porque vieras que también a veces dicen, no, no lo podemos enseñar, eso no se comparte, es que a veces es inexistente y a veces gastamos mucho dinero en una institución que no nos puede ni mostrar lo que son. Y esto Ujú, es bastante sí. peligroso. Y si hay una escuela que les dice, no, aquí no trabajamos las destrezas del siglo XXI y esta es nuestra malla curricular, me parece maravilloso, porque por lo menos están diciendo, esto es lo que hacemos y ya es decisión del padre si quiere o no estar en una institución que solo cubra una de las grandes áreas que se deben de cubrir, pero sí debemos eh, de poder observar un contenido de rigor detrás del aprendizaje de nuestros hijos. Es el mayor legado, es una inversión a todas aquellas personas que pagan un servicio privado y a las personas que trabajan en un servicio público es todavía más costoso porque uno tiene que ir detrás de un sistema mucho más grande para lograr estos cambios. Yo quiero retomar algo que dijiste, que para mí es uno de los principales aprendizajes que quiero que se lleven de esta primera temporada y es el poder visualizar o el poder visibilizar las habilidades del siglo XXI en la escuela, en el preescolar, en el lugar donde están sus hijos, y como educadores también. Si no lo vemos, si no está visible, si no está en una evaluación, si no lo veo en un planeamiento, si no lo pensé así para lo que vaya yo a desarrollar en el aula, muy probablemente no estoy desarrollándolo o lo estoy desarrollando de una manera muy superficial. Así como dedicamos tiempo a pensar, ok, ¿qué es lo que va a aprender el niño este año sobre matemáticas? Exactamente cómo lo vamos a ver y qué vamos a ver. Y el papá puede verlo o la mamá puede verlo en tareas y puede verlo en trabajos de clase. Así deberíamos también estar viendo con esa calidad de visualización o de visibilidad, deberíamos estar viendo eh, creatividad y colaboración y liderazgo y estos otros temas. Así que creo que visibilizar y preguntar y a dónde están, a dónde son visibles, es demasiado importante. ¿Sabes qué, Silvia? También es importante que va mucho más de un eslogan de decir, aquí desarrollamos el trabajo en equipo. Es todas las destrezas del siglo XXI se pueden evaluar, Ujú, solo que la evaluación puede ser diferente, no claro. necesariamente tiene que ser numérica, no necesariamente tiene que calzar en categorías, pero sí hay formas de documentar y sí deben de haber parámetros de documentación y sí deben de haber parámetros informativos. Entonces, si tenemos una escuela que nos brinde estos servicios, tenemos que poder tener visible un progreso dentro de estas competencias. Y otra cosa muy importante es pues que estas áreas, si usted no, como institución, las desconoce o no sabe bien cómo incorporarlas, gracias a Dios hay expertos en el área que pueden ayudarle. No hay que pensar que se debe de saber todo, no todo tiene que estar inventado, hay recursos, hay asesorías. Yo creo que es un momento clave para que las instituciones revisen sus mallas curriculares, sus contenidos, porque ayer justo escuchaba un podcast que decía que hay que armarnos en revolución y yo creo que ya Ujú, la pandemia nos empezó el sí, momento, este proceso de revolución al visibilizar
lo que estaban haciendo nuestros hijos por Sí. medio de toda la virtualidad, Ujú. el contenido, la calidad. Y ese es el principio de la revolución. Y también agregar otras cosas, Silvia, aquí la culpa no es ni del docente, ni de la escuela, ni del papá. Esto es un círculo y en este círculo estamos todos incluidos. Correcto. Y si la escuela necesita cambiar, perfecto, hay que bajar cabeza y decir, bueno, vamos a meter nuestros esfuerzos en esto y vamos a hacerlo paulatinamente de esta forma. Las maestras, abrir su mente a estar anuentes al cambio. Si no están en una institución que les permiten el cambio, esta no es la institución para ustedes. Igualmente para los padres. Y los padres no esperar que el cambio sea únicamente en la escuela, porque nosotros también somos parte de este proceso de cambio. Y animarse a preguntar, animarse a demandar, a decir a dónde están estas destrezas. Creo que es valioso. Yo he escuchado más de una vez mamás preocupadas por preguntar demasiado y literalmente la frase que utilizan, al menos aquí en Costa Rica, se utiliza esta frase de no quiero decir porque luego me agarran a mi niño entre ojos, ¿verdad? O luego, y no, eso no es así. Debo decir que como educadores del otro lado, una cosa es la relación que nosotros tenemos con los niños, otra cosa diferente y separada es la relación que tenemos con los padres. Y verdaderamente creo que es muy valioso y tiene mucho poder un padre, una madre que tiene información suficiente para llegar a preguntar y aportar al aula, porque los papás también pueden llegar a aportar y a dar ideas. Y creo que de eso se trata este proceso de cambio. Y otra cosa que quería retomar que dijiste es, efectivamente, hace como 2 días escuché también a un grupo de mamás hablar sobre cómo la pandemia y el hecho de que sus hijos estuvieran estudiando en casa les había permitido por primera vez realmente escuchar, entender, visibilizar qué era lo que realmente sus hijos estaban aprendiendo en la escuela. Y creo que eso no puede ser más valioso, no puede empoderar a los padres más como para levantar la mano y decir, y que vean que no es algo que deba estar escondido, no es algo que deba estar detrás de puertas cerradas, que es algo que todos deberíamos saber siempre. Yo quiero aprovechar para responder una pregunta que me hicieron en mis redes sociales, que me enviaron a mis redes sociales, y con esto también hago el paréntesis de cualquier pregunta que tengan, por favor, nos la pueden hacer llegar. La mejor manera de hacerla llegar es a un formulario que tenemos en las notas de todos los episodios. Hay un link a un formulario en donde recibimos propuestas que tengan de temas, preguntas que quieren que respondamos, sugerencias de invitados. Ahora vamos a hablar también de invitados tirando otro hint sobre lo que viene en las siguientes temporadas. Pero me preguntaron en mis redes directamente por qué estábamos hablando de estos temas del desarrollo de destrezas para los trabajos del futuro desde la niñez y por qué no eran destrezas que tal vez podemos esperar y desarrollar en la adultez. Y esto es clave, es vital, es la razón por la que yo personalmente decidí emprender en primera infancia. Yo quería emprender en educación y cuando me puse a estudiar, a conversar con educadores y a entender todo lo que sucede en todas las etapas de desarrollo de un pequeño cerebro, de una pequeña persona, entendí que tenía que emprender en primera infancia, porque es la etapa en la que podemos causar el mayor impacto positivo, es la etapa en la que se desarrollan las habilidades clave que van a definir quiénes somos como personas. Así que por eso es que tenemos que hablarlo en la niñez. Tiene que estar en la niñez. En la adultez, cuando estamos en la universidad, ya es demasiado tarde y me voy a atrever a decirlo así porque ya hemos desarrollado nuestras cualidades de personalidad, ya nos hemos desarrollado como personas, podemos adquirir, por supuesto, nuevos conocimientos sobre las carreras en las que nos queremos desarrollar, pero las habilidades clave o están o no están. Por eso es que tenemos que aprender esto desde primera infancia. Mariana, vos querías aportar algo al respecto. Sí, también yo los dejo como una analogía acá, porque a veces yo siento que
Yo he estado repensando tantas cosas que no había visto, les tengo que ser sinceras, porque he tenido como 2 momentos importantes en las últimas semanas. El primero fue que tuve una persona a quien estoy entrenando para trabajar conmigo y me dijo: "¿Cómo se te ocurren tantas ideas?". Y yo le respondí: "No tengo idea, pero lo que sí tengo idea es que desde que empecé a trabajar así, me he vuelto más creativa y siempre he sido creativa, pero es que ahora no tengo límite, ahora simplemente todo fluye y se triplica y hasta mi proceso en un adulto trabajando en el Learning Garage ha sido revelador. Entonces eso para mí es muy importante compartirlo. Y otra cosa que también he tenido en pensamiento es que yo cuando trabajé en el aula, muy rápido quise no volver a hacerlo porque me sentía agotada, me sentía drenada y tenía muchos años menos que ahora, 15 años menos que hoy. Y no tenía hijos y no tenía responsabilidades y yo terminaba demasiado cansada y era demasiado trabajo. Entonces yo nunca asocié y nunca pensé que esas cosas que no me daban placer, tal vez, o sea, siempre las veía como cosas que habían que hacerla. Para ser teacher había que hacer los bulletin boards de afuera, para ser teacher había que hacer horas de planeamiento con millones de objetivos, para ser teacher había que hacer tantas cosas que no habían que hacer, que yo pensaba que habían que hacerlas y fueron las que me alejaron del aula, porque hoy que estoy de vuelta estoy tan feliz, tan realizada y, y realizada como persona estoy. Entonces, me he pensado y me atrevo a decir que muchas de las cosas por las cuales no continué en mi vida de maestra de aula es por todo esto que es el contrario a las destrezas del siglo XXI y que nosotros nos dejamos ir y nos dejamos llevar porque simplemente no pensamos por qué hacemos esto y no había información y pues nada pasa, ¿verdad? Ya pasó, pero sí es un mensaje a todas aquellas personas que hay que pensarnos, cuestionarnos y decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué? Porque puede haber una respuesta que ni siquiera conocemos. Y ya por último, para decir ya mi pensamiento final de este episodio, es, hay mucho sentido común que no escuchamos y nosotros pensamos, quiero la mejor escuela para mis hijos, voy a meter en la mejor escuela y es la que mejor haga las pruebas estandarizadas y la que tenga los mejores puntajes y los mejores exámenes y que lean demasiados buenos libros, porque esas son las que llevan a mis hijos a las mejores universidades. Ni siquiera pensamos en qué queremos para el niño hoy, solo pensamos en aquel futuro lejano o cercano en algunos momentos y, y no pensamos que cuando lleguen a la universidad y cuando vayan a ser contratados por un trabajo, lo que les van a pedir no es nada de esos exámenes ni nada de esas memorizaciones que hicieron, sino todas estas destrezas del siglo XXI que no tuvieron en sus primeros años o en todo su recorrido escolar eh, y en infancia. Entonces, creo que nosotros mismos nos contradecimos y nos da mucho miedo soltar y nos da mucho miedo confiar y no debemos soltar ni confiar en programas que no sean de calidad. Los programas que puedan demostrar destrezas del siglo XXI con respaldo van a ser buenos programas. Y es momento de que empecemos a pensar que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es una educación, como dice este podcast, para hoy. Así es. Y con eso quiero anunciarles que viene después de esto, porque hoy es el último episodio de la primera temporada, como les había dicho, y quiero contarles que viene para la segunda temporada y que viene para la tercera temporada. La segunda temporada va a ser una temporada que vamos a dedicarla por completo a hablar de pedagogías alternativas, de metodologías alternativas. Pero no vamos a hablarlo solo Mariana y yo, sino que tenemos un lineup de invitadas y de invitados lindísimo, con episodios preciosos y lo podemos decir porque ya hay varios de esos episodios que tenemos grabados en este momento para ustedes. Así que va a ser una temporada que estoy segura los va a llenar de muchísima perspectiva y de ideas de cuáles son las metodologías o pedagogías alternativas que hay allá afuera que podríamos o aplicar en nuestros centros educativos
o simplemente enriquecernos de qué nos aportan para llevar al aula y para llevar a nuestros hogares. Importante recalcar que tenemos invitados de todo el mundo, porque este podcast Ah, está dirigido sí. a todos los países hispanohablantes y más adelante tal vez tengamos unas temporadas extras en inglés, Sí. pero por ahora estos invitados nos acompañan desde Paraguay, desde Miami, algunos de Costa Rica, y pues ya no les vamos a contar más porque si no, no va a ser tan sorpresa. Así es, son invitados de diferentes países de Latinoamérica. Lo que vamos a hacer es que vamos a darnos 2 semanas de descanso, 2 viernes de descanso, con el objetivo de que muchos de ustedes nos han dicho que han estado atrasados con algunos episodios, así que ojalá se puedan poner al día en estas 2 semanas. Y si llevan esto al día, estaríamos volviendo el viernes 27 de mayo con la segunda temporada de Pedagogías Alternativas. Y después de esa segunda temporada, más adelante, viene una temporada preciosa sobre juego. Y en esa temporada vamos a tener también invitados de Latinoamérica, invitados de Estados Unidos también. Tenemos mucho contenido valioso que queremos compartir con ustedes. Esto apenas está empezando, apenas y esta es la primera de muchas temporadas. Espero que Mariana y yo podamos compartir con ustedes. Y yo quería agradecer a las personas que nos escuchan de tantos países, porque aquí podemos ver nosotros en nuestras estadísticas de dónde nos escuchan. Y les quiero leer todos los países desde los cuales nos escuchan para agradecerles por estar acá y por dedicarnos un ratito a, a hablar de educación. Nos escuchan desde Costa Rica, por supuesto, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Alemania, España, México, Ecuador, Japón, Chile, Reino Unido, Perú, Bolivia, Panamá, Colombia y República Dominicana. Así que muchas gracias a todas las personas en esos países que nos dedican un rato para hablar de educación. Me ilusiona pensar que todos juntos podemos ir haciendo pequeños cambios que empujen hacia una educación que necesitamos el día de hoy. Y entonces recuerden que por 2 semanas no nos hablamos, 2 viernes estaremos en descanso y después volvemos con la segunda temporada el viernes 27 de mayo. No sé, Mariana, si querés decir algo para cerrar y ya despedir esta primera temporada. Yo creo que ya sería, sí, también muy emocionada y agradecida de tanto apoyo de tantos Sí. países y poco a poco vamos a ir teniendo aún mayor alcance y esto da mucha esperanza de que las personas están informando y están compartiendo este contenido. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues nos vemos pronto con muchas sorpresas y más contenido innovador. Bye.